Y uno de los temas que venimos tocando ya hace un tiempo, que ya hemos tenido, bueno, también la oportunidad de hablar con otros periodistas, ¿no es cierto?, de otros países, tiene que ver con lo de Irán, Estados Unidos, ¿sí? Varios días ya de alta tensión que se cobraron la vida de decenas de inocentes, ¿no es cierto?, por esta situación. Bueno, está en línea Alberto Ruscolequier, creo que pronuncié bien, Alberto. Correcto, Ruscolequier, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Acá te saluda Roberta, mi nombre es Tata. ¿Cómo estás, Roberta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que un gusto tenerte, y gracias por atendernos. No, al contrario, el gusto es mío. Para arrancar, Alberto, por ahí nos pasa de escuchar mucho de qué está pasando con Irán, Estados Unidos, y la gente entra a tirar hipótesis. ¿Qué pasó? Bueno, ¿por dónde viene? ¿Cómo lo explicaría vos al que está escuchando y dice, ¿qué pasa acá? Bueno, mira, cada vez que hablas de un conflicto en Medio Oriente, es el conflicto quizás que la gente más habla de todo el mundo, ya es históricamente, podríamos decir casi en este siglo, pero es el conflicto que la gente menos entiende. Es increíble, ¿no? Y esto hablo desgraciadamente incluso a nivel de colegas periodistas que generalmente creen que con ojos occidentales se puede entender un conflicto que tiene muy larga data y que hay que entender la impronta de una manera de pensamiento totalmente diferente. Es como siempre digo, vos con la regla del fútbol no podés entender cómo se juega el vóley. Claro, bien, entonces para empezar, cuando hablamos, voy a hablar simplemente algunos conceptos básicos, fundantes, para que la gente comprenda un poquitito. Cuando hablamos de el Islam estamos hablando de una comunidad de islámicos, que es una religión que implica 1.500 millones de personas en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 5 habitantes del mundo es islámico. 1 de cada 5 habitantes del mundo es islámico. Cuando hablamos de Islam, no tenemos que confundir con árabes. Ser árabe es una etnia. Los árabes son apenas el 20% de todo el mundo islámico. De hecho, Irán es islámico, pero no es árabe. La etnia de Irán no es árabe. Es una etnia que viene del Imperio Persa. Persia se llamaba así hasta el año 1935, en el cual ese año cambia el nombre de Persia por el nombre de Irán. Vamos a ver simplemente los últimos 60 o 70 años. Bueno. La historia 70 años no es nada. Pero vamos a tratar de hacer un mínimo resumen. Hasta el año 1953, digamos, hubo un periodo de 3-4 años en lo que era Irán, que gobernaba un tal Mohammad Mossadegh. Esa persona tenía, en un momento determinado, nacionaliza los recursos petroleros en Irán. Hay que entender de que en ese momento la injerencia que tenía en Irán era Gran Bretaña. O sea, Inglaterra era que prácticamente manejaba los violines económicos de Irán. En un momento determinado, bueno, se constituye una compañía petrolera, que era la compañía petrolera británica iraní, que explota el petróleo de Irán y realmente le daba apenas el 16% de la ganancia, se lo daban al gobierno iraní, y prácticamente los ingleses se daban casi todo el producido. Esto provocó un malestar muy grande hasta que finalmente el recurso petrolero se nacionaliza por Mohammad Mossadegh, y esto provoca obviamente que Inglaterra comience a aplicar sanciones comerciales hasta que finalmente el MI6, que es el grupo de inteligencia exterior de Inglaterra, porque Inglaterra tiene dos grupos, MI5 que hace inteligencia interior y MI6 que hace inteligencia exterior, en conjunción con la CIA hacen un golpe de Estado y desalojan del poder a Mohammad Mossadegh. Sí, eso te iba a decir, la CIA nuevamente metido. Claro, otra vez. Porque en realidad no tenía la estructura operativa fuerte el MI6. Entonces, y esto de lo que yo digo no es una opinión, sino que está acreditado, incluso reconocido por hechos históricos. Concretamente, la CIA, digamos, con un golpe de Estado, se desaloja el poder a Mossadegh y en 1953 retorna al país el Shah Reza Pahlavi. Reza Pahlavi entonces rige los destinos de Irán de 1953 hasta 1979, estuvo en el poder de 26 años. Hace un cambio totalmente de timón y un alineamiento occidental total. Irán no era un país, era un país básicamente, Shah Reza Pahlavi era, si bien era de ascendencia islámica, pero era una persona laica. En realidad, en esos, del 53 al 79, Irán vive un alineamiento occidental. Estoy describiendo hechos históricos, ¿no? Los hechos no tienen ideología, son hechos, porque para analizar un proceso hay que conocer los hechos.
vive un laicismo muy importante, hasta que en 1979 se produce una revolución que trae al poder al ayatollah. El ayatollah es el líder religioso máximo, que era Ruhollah Khomeini. Ruhollah Khomeini da un golpe de timón, se produce una revolución y da vuelta a 180 grados toda esa manera de mirar Irán. Se relaciona al mundo desde el Corán, que es el Islam, que es sagrado, y se establece lo que se denomina en política internacional el Islam político. ¿Qué quiere decir el Islam político? Que toda la vida de Irán pasa a ser regida por la religión, en los aspectos espirituales, en los aspectos penales, absolutamente todo, y con un régimen prácticamente que no admite ningún tipo de disenso. No existe democracia. La democracia no es un concepto asociado en este caso a los ayatolás ni al Islam, y entonces los conceptos son totalmente diferentes. No se acepta disidencia, no hay democracia, a punto tal de que hoy en Irán, si vos querés constituir un partido político y querés poner un candidato, nadie puede presentarse a las elecciones si el Consejo de Clérigos no acepta al candidato. Sí. Esto la gente no sé si lo sabe. Entonces se vive una opresión, una dictadura total, en la cual no se puede hacer absolutamente nada. Además, entonces, para salvaguardar la revolución, se crea el cuerpo de guardia iraní. Hoy actualmente este cuerpo de guardia iraní tiene entre 120 y 150 mil militares, que es una especie de ejército paralelo, que tiene fuerzas navales, terrestres y marítimas, y dentro del cuerpo iraní existe una fuerza de élite especial que se llama Al-Quds en árabe. Quds en árabe quiere decir Jerusalén. Concretamente, en los últimos años, 22 años, estuvo manejado esta fuerza Al-Quds por este general Soleimani, que fue muerto el 3 de enero por las tropas norteamericanas en Bagdad. Ahora bien, ¿cuál es la misión de Soleimani? Soleimani llevaba a tierra y bajaba a tierra el plan expansionista que tenía de Irán, que hacer que el mundo sea islámico, o por lo menos mínimamente una cantidad de países que estaban en Medio Oriente. Este es el motivo que además uno de los partidos políticos que hay en Irán, que se llama Hezbollah, que en árabe quiere decir Partido de Dios, además de partido político tiene un brazo también militar, que se encarga, junto con Quds, de hacer atentados terroristas en todo el mundo, instalar movimientos terroristas en países de Medio Oriente para dominarlos, a punto tal de que hoy podemos decir, como hecho de situación, que el Líbano está capturado por Irán, que Siria tiene una influencia enorme en Irán, que Yemen está prácticamente casi en manos de Irán a través de sus proxies o sus secuaces que se denominan Houthis, que en realidad desalojaron casi del poder al presidente que era sunita, y entonces Irán está manejando Irak, está manejando Líbano, está manejando Siria, está manejando Yemen. ¿Por qué? Porque establece estados en esos países establece fuerzas iraníes a través de movimientos terroristas para que esos países caigan bajo las directivas de Irán. Y esto además sería una avanzada militar para atacar oportunamente a Israel. Claro. Esto no lo digo yo, sino que lo dicen ellos mismos en el Consejo, en la Asamblea de las Naciones Unidas en forma permanente. Habida cuenta de esto... Alberto, disculpa que te interrumpa, se me viene a la cabeza, ¿no? El grupo Quds, ¿ellos estuvieron metidos también en la operación Kaman 99? En la operación no te escucho bien. En la operación Kaman 99. Mirá, ¿estuvo Quds? Sí, te voy a explicar. Nada de lo que sucedió en los últimos 20 años en atentados y inteligencia exterior, nada escapaba al grupo Quds. Es prácticamente dentro del grupo de élite que es la Guardia Revolucionaria iraní, es la crema de la crema. Es la élite del cuerpo de Guardia Revolucionaria. Nada. A punto tal de que si ellos no lo hacen, tercerizan con la supervisión de Soleimani este tipo de operaciones. Esto es así, esto está demostrado. Ahora bien... La Premier League. Claro, ahora el problema es el siguiente. Estados Unidos tenía una incidencia importante en Medio Oriente y la sigue teniendo, no digo que no. Pero no tanto como antes. ¿Por qué? Porque en el mundo, Estados Unidos cambió un paradigma fundamental. Que, si bien es cierto que en el poder de Estados Unidos estuvo en la presidencia anterior Obama, que tiene una mirada totalmente diferente a la de Trump, pero no menos cierto que Estados Unidos hoy es el principal productor de petróleo crudo del mundo. Esto la gente no lo sabe. Hoy Estados Unidos produce mayor cantidad de barriles que los que produce Arabia Saudita y que los que produce Rusia. En consecuencia, Estados Unidos no tiene dependencia energética ya de Medio Oriente.
Este es el motivo por el cual hay que entender que hay una especie de retiro, que era un poco de tropas militares de Estados Unidos frente al Medio Oriente, hasta un punto determinado. En ese entendimiento, que los iraníes son muy, muy hábiles, es que Irán empezó también a avanzar en este copamiento de otros países, pero tocó barreras que no tenía que haber tocado. Primero, establece un atentado ante una base militar norteamericana que estaba en Irak. Ahí muere un contratista norteamericano, mueren 4 soldados norteamericanos, hay un intento de toma de la embajada norteamericana en Bagdad, y estos son puntos rojos que no se podía permitir. Recordando a la gente que en el año 1979, cuando empieza el régimen de esta revolución iraní, ya en 1979 el régimen revolucionario que derrota al Shah Reza Pahlavi toma la embajada norteamericana y la ocupa 444 días, tomando a 60 y pico de rehenes, 52 norteamericanos que eran rehenes. Ante ese temor de que nuevamente, en consecuencia, matanza de norteamericanos, intento de copamiento de la embajada norteamericana en Irak, se decide el exterminio de Soleimani. Exterminio que obviamente estaba planeado oportunamente, pero en un momento determinado se dieron las condiciones para que la inteligencia americana finalmente decida, con la aprobación política de Trump, eliminar a Soleimani. En consecuencia, ¿murió un demócrata? No murió un demócrata. La verdad es que el mundo está mejor con un terrorista menos. La cuestión es que Irán recibió el impacto que va más allá de Soleimani, que ustedes no son intocables, que cuando se decide matar a los personajes adecuados, no sé si adecuados es la palabra, están al alcance de ser muertos también por un atentado. Ahora, ¿cómo queda nuevamente la historia? ¿Cómo queda la historia? Sí. Claro, el régimen iraní tenía que hacer algo porque frente al pueblo que reclamaba venganza, etcétera, etcétera, hace un atentado. Pero claro, hace el atentado disparando una cantidad de misiles que hace una cantidad de días atrás, poquitos días atrás. Estados Unidos ya estaba avisado de este atentado 2 horas y media antes. Ese es el motivo por el cual no hay bajas norteamericanas en las bases militares que fueron bombardeadas por los misiles. ¿Por qué? Porque Irán, cuando va a hacer el ataque, le avisa a las autoridades iraquíes que va a haber un ataque. Esta información trascendió a los servicios de inteligencia americanos y no se produjeron ningún tipo de víctimas en Estados Unidos, en las bases americanas en Irak. Distinto hubiera sido el caso si esto hubiera habido una masacre de muertos, porque el presidente Trump hubiera así, en ese momento, estado obligado, yo diría casi por la opinión pública, a hacer un escalamiento mayor. La pregunta es, hoy está en un estado de tensa calma. ¿Hay calma? No hay calma, porque las bases que contribuyen a este enfrentamiento norteamericano e iraní no desaparecieron, ni van a desaparecer en el corto plazo. Irán tiene una visión de expansión del Islam de esta manera, quiere hacerse dueño de este patio del Medio Oriente, y esto no va a ser digerido de la manera por lo menos como Irán quisiera, o como Irán quiere. Ahora bien, vos sabés, como siempre en la historia aparecen los cisnes negros, lo que le pasó a Irán, que parecía intocable, y al final matan al número 2 del régimen iraní, porque hay que entender que el líder espiritual, Ali Khamenei, que es el sucesor del Ruhollah Khomeini, después de él, el número 2 era Soleimani, o sea que matan al número 2 que tenía poder en todo Irán. Esto es algo, te diría que políticamente tiene una trascendencia mayor que haber matado al líder de Al-Qaeda, a Bin Laden, porque cuando lo matan a Bin Laden ya no representaba ningún oficial de ningún gobierno, pero matar a Soleimani es matar a un general en actividad de la Fuerza Al-Quds. Ahora, Alberto, esto para los iraníes es un enojo sin vencimiento. Sí, es total, es verdad, pero también es cierto que en la otra cara de la historia, que Estados Unidos hace unos años está colocando sanciones económicas muy, pero muy fuertes, que hirieron gravemente la economía iraní. Irán tiene una inflación superior al 50%. Claro, los argentinos no nos asustamos, ¿no? Claramente. No, nosotros somos especialistas. Vos sos economista también. Claro. Sí, claro, sí. Por eso, sí que estás sabiendo el tema. Entonces, y además tiene un desempleo creciente. ¿Por qué? Porque Irán, si bien es uno de los países más importantes de producción de petróleo y unas reservas gigantescas, las sanciones norteamericanas fueron de tal calibre, diciendo a los demás países, atención señor, Irán es un paria,
si unos países comercian con Irán, nosotros los norteamericanos vamos a cortar el comercio con cualquier país o cualquier empresa que comercie con Irán. En consecuencia, un montón de países dejaron de comprarle petróleo a Irán. Claro. En consecuencia, Irán, cuando vendía petróleo, le vendía a países que estaban enfrentados con Estados Unidos de alguna manera, como por ejemplo Turquía. Obviamente, si yo te voy a comprar petróleo, lo quiero hacer bajo cuerda y te voy a pagar menos plata. En consecuencia, menor cantidad de ventas a menor precio del barril de petróleo, esto hirió fuertemente a la economía iraní. Economía que se ve de alguna manera un poquitito revivida cuando se firma el pacto de no proliferación nuclear, que para que Irán no siga tratando de enriquecer el uranio. Ese pacto, que se denominaba el pacto 5+1, eran los 5 países del Consejo de Seguridad, más Alemania, se firma en 2015. Estados Unidos se retira de ese pacto en el de 2018, diciendo Irán no está cumpliendo lo que había firmado. Pero ¿qué pasó? Cuando se firma el pacto, a Irán se lo tienta con una zanahoria para que firme el pacto. Irán firma, por supuesto que no lo cumple. Y por supuesto le descongelan 120.000 millones de dólares que Irán tenía en Estados Unidos, que estaban congelados. Cuando firma el pacto se le devuelve el dinero. Y ese dinero también Irán lo utilizó para la compra de armamentos y seguir armando las fuerzas. Cuando Estados Unidos se retira del pacto, obviamente cae prácticamente todo en agua de borraja. Irán está contra la pared con sanciones económicas muy fuertes. Y bueno, ahora la pregunta del millón será, ¿qué va a pasar dentro del régimen iraní? Hoy en Irán están habiendo manifestaciones de protesta muy fuertes. Hay una grieta fuerte en Irán. ¿Cómo? Sí, Alberto, hay una grieta fuerte. Hay una grieta fuerte. Hay que entender que más del 50% de la población de Irán tiene de 30 años para abajo. O sea, es gente joven que no quiere vivir en este tipo de opresión. Sí. Hay que decir también que si vos ejerces cualquier identidad sexual, llámese homosexualidad, lesbiana, gay, te vas a la cárcel o sos muerto. Claro. Hay que decir que cuando las protestas en el mes de noviembre empezaron, en 3 días el régimen iraní mató a 307 personas. En 3 días. Y la verdad que ningún movimiento progresista del mundo dijo absolutamente nada. Porque la verdad que con Irán es como lo que pasa en Rusia. Está todo muy bien, pero cuando abrís la boca, sos boleta. Sí, y más después de lo que sucedió con el avión. Totalmente. Ahora, con respecto al derribo del avión, que fue la verdad que fue un error, no lo quisieron matar, obviamente no lo quisieron bajar. También es cierto que la mitad del pasaje que había en ese avión eran canadienses iraníes, o sea, iraníes que tenían la doble nacionalidad y murieron también ciudadanos iraníes. Esto provoca también echar combustible en la hoguera, que esto también está teniendo protestas. Ahora bien, ¿serán las suficientes protestas para derribar un régimen? Yo creo que todavía no. Yo personalmente creo que todavía no. Hay una represión militar gigantesca. No es fácil desembarazarse de ese tipo de regímenes, pero bueno, los países de alguna manera tienen que encontrar un camino en la historia. Alberto, vos sos analista internacional. Sí. Yo sé que sos analista internacional, pero tampoco uno se puede meter dentro de la cabeza de una persona, pero seguramente estás, no sé, intuyendo, ¿qué va a hacer Trump? ¿Qué pensás? ¿Qué te imaginás? Porque acá siempre decimos, ¿viste? ¿Le declaran o no le declaran? Mira, lo que va a hacer Trump cuando después de matar a Soleimani, vamos a ver la última declaración que hizo él, por lo menos hace una semana. Después que muere Soleimani el 3 de enero, ¿qué dice Trump? Yo no tengo nada contra el pueblo iraní. Sí, le escribió al pueblo iraní. No quiero destituir al régimen, no quiero una guerra, pero no voy a tolerar que mueran vidas americanas. Te diría ahora, la pregunta es, ¿qué Trump va a hacer en función de lo que el régimen iraní haga? Ahora la pelota quedó en la cancha de Irán. Claro. Irán sabe que hay límites que no se pueden tocar, que hay límites que no se pueden franjear. Irán está manejando su propia crisis económica interna, su propia crisis política interna, y hay que ver cómo va a seguir la historia. Insisto, esta calma no hay que malinterpretarla. No soy de los que creen, conozco mucho Medio Oriente, viajo 3-4 veces por año, prácticamente conozco todos los países, he tenido charlas con un montón de líderes de ahí, y conozco las mentalidades. Este tipo de mentalidades no cambian por un hecho bélico puntual de haber matado a un general. Bien, Alberto, justamente hoy salió una noticia de que el régimen de Irán promulga la ley que designa al Pentágono como organización terrorista, ¿no? Perdón, no te escuché bien, repetímelo. Que el régimen de Irán promulgó una ley que designa al Pentágono como
organización terrorista. Sí, bueno, está bien, eso forma parte de los fuegos artificiales. Claro. Obviamente, porque decir que si el Pentágono, y esto no quiere decir que te guste o no te guste Estados Unidos, si el Pentágono, que forma parte de la estructura de Estados Unidos, que no se maneja separado de la Casa Blanca, es lo mismo decir que Estados Unidos es un régimen terrorista, que por otra parte lo dicen, porque por otra parte también queman banderas de Estados Unidos, muerte a los americanos, muerte a todos los que estén en el camino de esta revolución islámica. Esto es lo que estamos teniendo entonces un Irán que quiere aplicar a rajatabla lo que se denomina en árabe la Sharia, que es la ley religiosa islámica. Y como la ley religiosa está por sobre los hombres, nadie tiene derecho a discutirla. Alberto, te quería hacer una consulta muy personal, una opinión muy personal. ¿Te parece acertada la decisión que tomó Trump, que tomó el gobierno de Estados Unidos de ir en contra de este terrorista iraní? Mira, muy buena pregunta. Y mucha gente me preguntaron en otra radio, yo aparte hago mi actividad periodística también, y la gente pregunta, ¿el mundo va a estar mejor? Y yo pregunto, ¿acaso el mundo estaba mejor antes de la muerte de Soleimán? Hay que recordar a la gente que la Fuerza Quds, en el año 1983, en el Líbano, hace atentados contra la base norteamericana y mata a 241 norteamericanos. Hay que entender que el Islam político vuela embajadas de Tanzania, de Estados Unidos en Tanzania, vuela la embajada en Kenia, destruye un destructor, el USS Cole, en consecuencia. El mundo no estaba mejor antes. Esto expone la pudrición que hay total. La pregunta es que hay que entender de que hay barreras, hay límites que los países aceptan y otros países no van a aceptar. Trump ya dijo, no voy a aceptar invasión de embajadas, no voy a aceptar muerte de civiles norteamericanos porque se le hace indigerible para la propia población norteamericana. También hay que recordar que Estados Unidos también, Trump está también en campaña. En noviembre de este año va a haber elecciones. En consecuencia, tampoco hay que ser inocente que cualquier decisión que se tome está desligada también de una campaña. Trump ya está en campaña. Ahora, lo hizo por la campaña, algunos dirán que sí, otros dirán que no. Pero no menos cierto es que el régimen iraní estaba produciendo estos atentados de muerte, que hay que decir que la Fuerza Quds y el régimen de Irán es responsable de la muerte de cientos de miles de personas en los últimos 40 años. Entonces, la pregunta es, ¿acaso estaba mejor el mundo antes? No veo por qué va a estar peor. Y sí, la verdad que sí. Está bien. Alberto, vos que tenés la posibilidad de irte para aquellos lados y como recién dijiste hablaste con muchos líderes y al principio de esta charla vos habías dicho una cosa es tener los ojos en Occidente y querer opinar de lo que está pasando allá. Te voy uniendo. La pregunta es esta: ¿cuántos de los medios más importantes de este lado están diciendo la verdad? Mira, la pregunta es, tenés que hacer una pregunta. ¿Los medios dicen la verdad? En general. Y sí. Ok, la verdad, después se llega más profundo. No vale apretar así, eso fue muy iraní, Alberto. No, al contrario, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, se van a cumplir, el próximo sábado se va a cumplir 5 años del asesinato de Nisman. ¿A vos te parece objetivo que Moshe Rabani, un fugitivo de la Juntilia Argentina, hable por Radio 10? Una locura. Por ejemplo. Una locura. Una locura, claro que sí. Y se le da micrófono como que sea el portador de la verdad. La pregunta es, si tenés que hablar, presentate a la justicia argentina en declaración indagatoria y adelante. Ahora bien, no soy inocente. No soy inocente. Sé que los medios muchas veces son cooptados por diferentes intereses. Pero hay algo que no se puede evitar, y este es producto de la globalización de los últimos quizás 20 años. Información vuela en forma instantánea. Es como tratar de ocultar el sol con la mano. ¿Me captás lo que te digo? Sí, te entiendo. Por eso te digo, una cosa es discutir ideología y otra cosa es discutir datos. Los datos no tienen ideología. Es cierto. Los datos son datos. Yo siempre digo, podés o no estar de acuerdo conmigo o con cualquier otra persona, pero primero tenemos que ver los datos. Las conclusiones son a partir de datos, no de lo que a mí me gustaría. A mí me pueden gustar muchísimas cosas. ¿Me entiendes? Por eso no estoy avalando ni halagando lo que era el régimen del Shah Reza Pahlavi antes de la revolución de Irán en 1979, porque la verdad que era un dictador, tenía una represión interna de la población que era terrible, el servicio secreto que tenía el Savak, que era una cosa espantosa. Pero digo que en algún momento los pueblos tienen que hacerse de alguna manera cargo de los gobernantes que tienen. Pero yo no sé si los pueblos a veces tienen los gobernantes que se merecen, pero algunas veces tienen los gobernantes que se le parecen.
No, bueno... no es el caso de Irán. No es el caso de Irán, No es el caso de Irán, digo en general. Vienen 18... Así como, viste, recién hablábamos que la noticia va pasando cada milésima de segundo, bueno, las preguntas pasan, la cabeza están pasando las preguntas para vos así también. Y cuando querés casar... pero, ¿cuánto, Alberto? Vos decías los datos, con respecto a los datos y la información, pero ¿cuánto se manipula de datos a la hora de pasar la información? Mira, los datos son datos, ya los datos ya forman parte de la historia. Porque no, yo te hago la pregunta, de alguna manera el día de mañana decir, che, la AMIA voló, y sí, la AMIA voló, y bueno, ¿quién lo sabe? Yo te hago una pregunta, ¿la gente sabe que fue el genocidio armenio? Para algunos ni siquiera lo escuchó nombrar. Para otros les parece que es una fantasía. Si yo te dijera que como mínimo fueron asesinados 1,5 millones de armenios de 1915 a 1923 en estas marchas forzadas que se hicieron cuando se establece la República Turca, dice, ¿cómo? Porque ¿sabes qué pasa? La gente tiene poca memoria. Hoy la gente está tan ensimismada en el consumismo que se perdió un poco la solidaridad y por lo menos el apetito de entender y de saber. Porque desgraciadamente la gente alienó su ser por el temer. Claro. Fíjate que, bueno, vos recién lo decías, la gente está tan metida en el tema del consumismo que si sabés ocupar el consumismo, podés meterte a buscar información. Claro. Hoy en día tenés para buscar, que en otra época, viste que mira, ayer por eso digo. Escuchame una cosa, ayer estuve en un programa de la radio ayer a la medianoche, ¿no? Y en un momento determinado, una de las personas dice, mira, pronto va a ser un aniversario de la muerte de Tato Bores, ¿correcto? Sí. Una de las chicas que estaba en la mesa, que tenía 20 años, no había escuchado nunca de Tato Bores. No sabía quién era, me preguntó, ¿quién es Tato Bores? Vos me captás lo que con eso sí. No conocemos ni siquiera lo nuestro de lo que pasó de una persona que era un brillante que murió hace 20 años. Sí. ¿Me entendés? Cuando hoy se tiene la facilidad para saber muchísimas cosas. A eso voy, digo, ¿no? Porque hoy contradicción tremenda, una retórica. Está la facilidad, pero tiene que haber también una apetencia, tiene que haber una guía adecuada, y la gente hoy está más en otra cosa, desgraciadamente. No le pasa solamente a la Argentina, te aclaro. No, sí, a la Argentina. Yo me acuerdo, yo era corresponsal de guerra en el año 1990, en 1993-94 fui a cubrir la guerra de los Balcanes. Después de la guerra de los Balcanes me fui a dar conferencias normalmente la Yugoslavia, ¿no? Después se desintegró. Y me fui a dar una conferencia de lo que pasaba a Austria, que tiene frontera, estaba ahí pegado. Y a mí los austríacos me preguntaban qué estaba pasando en Yugoslavia. Y yo digo, yo vengo de la otra parte del mundo. Ustedes tienen prácticamente una frontera con ese país. La embajada de ustedes en Belgrado, que era la capital de Yugoslavia, ahí la gente está hace 15 días haciendo cola, queriendo que le den una visa para poder entrar a Austria. Y yo vengo del otro lado del mundo a contarles a ustedes lo que está pasando. Van a captar, ¿no? Sí, totalmente. Alberto, volviendo un poco a lo que sería nuestra memoria selectiva, ¿no es cierto? Nos acordamos de lo que queremos. Claro. O de lo que nos conviene. Claro, si hoy parás a cualquier persona en la calle y le preguntás quién era Hitler, cualquiera va a saber. Ahora, si le preguntás quién era Mao, por ahí se complica. No tiene la menor idea. Mao, claro, que dice que era un gato, te van a decir. Una marca de ropa. Se cargó la vida de millones de personas, y uno se acuerda siempre de Hitler, y está Mao, lo que pasó con los armenios también. ¿El malo tiene mejor marketing? Mira, no sé si tiene mejor marketing, pero siempre, mira, Einstein decía una palabra, unos conceptos maravillosos. Que el mundo está mal, no por la minoría de gente que representa el mal. El mundo está mal por la inmensa mayoría de gente que es indiferente. Claro. Es la indiferencia lo que mata al ser humano. Porque lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte. Lo contrario de la vida es la indiferencia entre la vida y la muerte. Eso lo decía en la película Patch Adams, Robin Williams. Bueno, hay una frase que dice también igual: la única manera de que triunfe el mal es que los buenos no hagan nada, digamos. Absolutamente, es eso. Y esto es una constante histórica, no es de ahora, es una constante histórica. Es así. Vivimos la cultura de la McDonaldización. Somos todos una hamburguesa prácticamente con la misma forma y la misma mentalidad chiquitita para pensar. Claro, fabricados en masa. Absolutamente. Bueno, así que la verdad que interesantísimo. Obviamente que te vamos a volver a llamar, Alberto. Mil amores, cuenten conmigo. La verdad que los felicito por el programa que tienen y me parece interesante que eso también se charle. Porque lo importante no es si están de acuerdo conmigo o no. Lo importante es que la gente empiece a escuchar para empezar a abrir la mente y empezar a incorporar algo nuevo.